Ya estamos de regreso y yo le agradezco que usted prefiera seguir acompañándonos. Insisto, es viernes, disfrútelo, descanse mucho porque pues el ritmo de la semana ha sido ajetreado sin duda. Y pues bueno, les recuerdo que también ya estamos retomando nuestras secciones favoritas y a continuación una de ellas, En Directo Te Asesoramos. Muchas gracias para la asesoría de esta tarde. Me da mucho gusto darle la bienvenida de nuevo a este programa que es Tu Casa, a Rodolfo Guerrero. Él es nuestro especialista en Derecho Informático y el tema que nos trae este día es sumamente relevante. A todas y todos nos involucra y nos interesa. Se trata de la Ley Olimpia, una ley de reciente creación y que tiene el fin de protegernos ¿de qué? Bienvenido, Rodolfo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Celia, pues qué gustazo, de nueva cuenta en esta nueva realidad, ¿no? Con todo el auditorio y bueno, toda la distinguida audiencia que los ve y los sigue. Muchas gracias, Rodolfo. Pues esta ley recién salida prácticamente del horno del Congreso de Jalisco. Así es. Llega a muy buena hora porque delitos como los que busca proteger y sancionar son frecuentes y tiene que ver con el intercambio no pedido de imágenes con contenido sexual, con contenido personal y la difusión de estas imágenes sin el consentimiento de la persona aludida. Platícanos más de esto, mi querido Rodolfo. No, hombre, pues a ver, hay que ir por pasos. La mayoría de las veces cuando utilizamos las redes sociales, pues nunca pensaríamos que se pueda utilizar de una forma tan negativa, ¿no? Y precisamente a través de los acontecimientos que se dieron con una destacada mujer, una verdadera líder en el estado de Puebla que sufrió estos acontecimientos hace un par de años, Olimpia Melo, bueno, se da este impulso a decir, bueno, en el Congreso de la Unión se dan este conjunto de reformas aprobadas para que pudiera matizar en varias codificaciones a lo largo y ancho del país, hasta el momento en 22 entidades federativas, incluyendo recientemente Jalisco, para que se tipifiquen ciertos actos de violencia digital. Por ejemplo, bueno, el sexting, la sextorsión, la pornovenganza y bueno, pues el ciberbullying también, porque este fenómeno, al ser actos de violencia digital, no solamente involucra a lo que lastimosamente va contra la integridad digital de una mujer, que es muy importante, sino también contra los niños, contra las niñas, los adolescentes, las personas mayores. Y bueno, pues hay que recordar que cualquier acto que tenga que ver con la difusión de una imagen no consentida, no autorizada, pues te puede causar desde la pérdida de un trabajo o en el caso de niños y adolescentes o de una mujer o de un hombre también, pues el hecho de que se suicide. Y son estadísticas que se tienen por parte de los departamentos como el de la Universidad de Guadalajara, de Psicología Básica, que hay muchas personas que sufrieron en esta pandemia un crecimiento estratosférico porque se difundieron cosas de memes y a veces lo que parecía un chiste para ti, pues resultó ser la muerte para el otro. Es muy grave esto. Claro, porque la violencia digital es anónima, ¿eh? De pronto no vemos las caras de quien nos está atacando, pero es sumamente lacerante para la víctima porque le llegan mensajes de odio de todo tipo de personas, incluso hasta de otros países, y no hay cómo defenderse, no había, porque bueno, esta ley llega a eso y yo quisiera que me la expliques, Rodolfo, porque yo tengo entendido que tiene el fin de tipificar los delitos de violencia digital, pero a través de la difusión de contenidos íntimos sin el consentimiento de la persona. Así es. Incluso para cuando me hacen un meme y me está violentando completamente o me está ridiculizando. Platícame de esto. A ver, hay que partir para toda la audiencia que los ve y los sigue, los derechos digitales. ¿Qué es? ¿Con qué se come esto? A ver, pues son todos aquellos derechos que tienen que ver con la privacidad, con la intimidad de una persona en el ciberespacio. Lamentablemente nosotros a veces pensamos que lo que está en Internet, pues muchas veces es privado, pero realmente no. Todo es público, nada se borra y todo, o sea, es parte dentro de tu expediente o dentro de este bagaje de datos personales. No solamente una credencial, un documento físico es lo que es un dato personal hoy por hoy. Entonces, eso es una parte. La segunda, que tiene que ver con la ley, con este conjunto de reformas
La ley Olimpia comprende este conjunto de reformas que tipifican este tipo de actos, que viene de cierta manera en el Código Penal Federal a homologar ciertas figuras, no a tipificar tal cual que aparezca a la letra sexting, sextorsión o pornovenganza, sino, bueno, se infiere que a través del uso no consentido de imágenes de contenido sexual, bueno, tendrás cierta pena o cierta multa bajo cierta cantidad de UMAS, ¿no? En el Estado de Jalisco se estableció, si no me equivoco, 8,000. Si no me equivoco, ahorita voy a decir más el dato exacto, pero básicamente lo que se debe tener en cuenta con esta ley es que nadie piense que en las redes sociales podrá haber casos en donde, bueno, digas, no me va a pasar nada, ¿no? Porque no solamente es una vía penal, también una vía civil, administrativa y también la vía a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional. Y me imagino, Rodolfo, que para hacer cumplir esta ley, pues se tiene que entrar de lleno a una capacitación, no solo en derechos humanos, sino también a trabajar la policía cibernética, porque luego yo creo que lancé un meme súper ofensivo desde el anonimato de algún servidor y estas policías entonces tendrán todo el trabajo de rastrear al culpable. Claro, por supuesto. Y a ver, pues desde que se puede ver el hecho de que tú difundiste de una manera inadecuada la imagen porque el testimonio de la persona afectada lo dice, pues yo nunca di autorización de que tomaras una fotografía en mi Facebook o que me tomaras una fotografía en la calle, la pusieras en un programa que lo convierte en meme y lo difundieras a través de una fanpage. Entonces, desde ese ejemplo ya hay una penalización y no hay pretexto de decir, estás coartando mi libertad de expresión, porque en este caso específico dirías, bueno, es que tu libertad de expresión no está para aplastar la libertad y los derechos de protección de alguien más. De mi privacidad. Exactamente. Entonces no debe haber contraposición de derechos. Claro. Por aquello de que muchas veces dices, no, es que se me violenta mi libertad de expresión, ¿no? No, es que el anonimato siempre debe estar. Pues sí, pero no cuando estás lacerando derechos de terceros. Esta misma ley sanciona, por ejemplo, a quien me toma una fotografía. Así es. En la vía pública, sin que yo lo haya autorizado. Así es. De hecho, a ver, en este contexto digital, muchísimos creadores de contenido en YouTube, muchas veces la persona reclama en YouTube y le dice, oye, cierto creador de contenido reconocido bajo el canal tal, publicó en ciertos minutos mi rostro. Yo no doy permiso y pido que se me elimine. Y el creador de contenido se ve con la pena a veces de eliminar el video completo. Claro. Y bueno, pues es que causa molestia, pero pues si no estás dando consentimiento y la persona no quiere, está con el derecho legítimo de decir, borra eso. Bueno, una ley para ser más educados y más respetuosos. Y yo te pregunto, ¿también entra en el trabajo, por ejemplo, de nosotros los periodistas, los reporteros de calle, que de pronto los que hacemos televisión, pues grabamos todo el tiempo el entorno, no vamos a grabar un rostro en específico, pero muchas veces en nuestras imágenes pues se cuelan un montón de rostros? ¿También ahí la persona aludida puede buscar la protección de esta ley? Sí, claro, por supuesto. Desde la misma vía penal, si es que le causa daños y que se vio que fue con dolo, ¿no? Porque muchas veces tú desconoces la pretensión de la persona, pero puedes interpretarlo por el contexto de la nota periodística, en este caso, del reportaje. Y tú dices, oye, pues no, es que yo no consentí que se entraran a mi oficina y yo apareciera, ¿no? Porque estaba haciendo muecas espantosas. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Curioso. Claro. Pero eso se puede dar y tú puedes añadir esto y además el bagaje de las quejas en comisión, que también prosperan. Hay que recordar que las quejas que son puestas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este caso de la entidad federativa en turno, pues no son obsoletas, ¿no? Son válidas y se les da un seguimiento oportuno. ¿Y cómo evitamos esto los profesionales de la información? Pues pidiendo permiso. Sí, pidiendo consentimiento. Y esto va para todo mundo, persona física, grandes empresas, instituciones educativas. Hay que aprender, es un proceso de educación digital, Celia. Tú lo has dicho muy bien, las universidades del extranjero, cuando te dan una capacitación te dicen, oye, ¿estás dispuesto a aparecer? Porque vamos a tomar fotografías de evidencia y tú tienes que firmar un documento. Si no lo firmas, no apareces. No es permitido. Muy bien. Rodolfo, pues vamos a hacer una pausa, pero quédate un bloque más porque yo todavía tengo muchas dudas de la ley Olimpia. ¿Quiere conocer a fondo? ¿Ha sido víctima de alguno de estos delitos cibernéticos que atentan contra su privacidad? Pregúntenos, está el experto aquí para dibujarnos todo el panorama de esta ley que yo celebro
que llegue a sancionar a los que se pasan de listos y comparten lo que es privado. Regresamos enseguida. Regresamos con En Directo. Amable auditorio, le agradezco mucho que nos siga acompañando y le recuerdo que estamos en la etapa de En Directo, te asesora y platicamos con Rodolfo Guerrero, nuestro especialista en Derecho Informático, respecto a la Ley Olimpia, una ley de reciente creación que, bueno, ya escuchamos, tiene el objetivo de sancionar a quien invade la privacidad digital de las personas o quien comparte contenido no autorizado de alguien en particular. Rodolfo, ¿qué sucede? Porque luego esta ley fue muy sonada por el tema de la pornovenganza y el intercambio de imágenes con contenido privado. ¿Qué sucede cuando, y digo, mayormente las mujeres somos las principales víctimas de esto, para muestra que se le puso Ley Olimpia aludiendo al nombre de una víctima? ¿Qué sucede cuando una persona, sea hombre o mujer, recibe sin ningún tipo de petición previa una foto de los genitales o del cuerpo desnudo de alguien? Porque luego esto es muy común, que no pediste y de repente te llega el WhatsApp, lo abres y ves en primer plano algo espantoso. Sí, y ahorita se está dando muchísimo. A ver, pues procede obviamente la vía penal y tienes los elementos de prueba. Claramente, si se lleva el procedimiento adecuado, pues obviamente tienen que traer un perito para que pueda dar validez de estas evidencias, de estas fotografías, de estos videos, para cerciorarse que el dispositivo no ha sido manipulado, que dichas fotografías o videos no fueron creados o no fueron desvirtuados en su contexto de tonalidades, de imágenes, de sonido. Y bueno, obviamente que todo esté intacto. Hay que recordar que aquí en Jalisco yo quería hacer la pequeña acotación y modificación, por eso decía que no tenía a exactitud el dato en ese momento. A ver, el impacto que tuvo aquí en Jalisco respecto de estas consideraciones tras este paquete de reformas que llevan bajo este título de Ley Olimpia, aquí en Jalisco fueron estas reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal de la entidad federativa, en donde, bueno, se pone la sanción de 8 años de cárcel y además multas que pueden alcanzar 2,000 unidades de medida y actualización, las famosas sumas. Ya le estaba aumentando, no estaba diciendo que 8,000, pero por eso dije, no tenía el dato exacto. Y hay que recordar, bueno, precisamente que no se da por una casualidad aquí en Jalisco, nos tardamos, porque estamos hablando de un tema que se propuso desde la misma Olimpia en el 2014. O sea, ya hay varios años, pero qué importante que de todas maneras se constituyó como tal. No estábamos bajo ninguna circunstancia en un momento de indefensión, porque siempre el bagaje de derechos humanos lo consideran. Aquí el gran problema y el desafío a vencer es cómo tú puedes crear conciencia y educación al respecto de los usos de los dispositivos, y más cuando estamos hablando de que desde casa los niños se conectan a plataformas escolares. ¿Qué protocolos debe tener la plataforma escolar para que no se utilice ese contenido multimedia a forma de evidencia, y lo pongo entre comillas porque muchas veces es irracional e innecesario, y se utilice de formas inadecuadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de aspectos. Y además, la seguridad informática no está de más, ¿no? Aquellos elementos que dices, bueno, yo me lo tomé para mí, no se lo iba a compartir a nadie. Pero ¿qué pasa si yo soy atacado en mi dispositivo móvil de un malware y de repente todo eso se filtra por el pirata informático a redes sociales o a una plataforma socorrida por pedófilos? Y pues, ¿ahí qué haces, no? Claro. O sea, prefiero entonces ciertas imágenes y videos, guardarlos en una memoria, en un disco duro externo, ¿no? O tenerlas en otro plano, nada que ver con lo que tenga que ver con conexión a internet, para que de esa manera no corra riesgo nada. Nadie me las Vivimos roba. en una sociedad muy complicada, estamos rumbo a la ruta. Yo lo decía ayer en un congreso de la Universidad de Guadalajara de literacidad, cómo vivimos rumbo a la consolidación de una sociedad, de una ciudadanía digital, ¿no? Estamos en la ruta, Claro, querida Celia. estamos aprendiendo. Rodolfo, ¿a dónde denuncio si alguien me mandó el pack sin pedírselo? O si de pronto mi celular fue robado y por ahí andan, me avisan, oye, en tal página que estás y no sé qué.
¿Qué sucede? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para denunciar este hecho? A ver, el primer punto bien importante es que distingas el contexto, porque muchas veces se da el teléfono descompuesto, de decir, no, es que no supe qué fue lo primero que me llegó el mensaje, o que distribuyeron las imágenes, de dónde fue, qué red social, y la persona está muy confundida. Hay que esclarecer los hechos, hay que tener los elementos, y ya vas a la fiscalía y ellos te dan un seguimiento oportuno, ¿no? ¿Cuál es el problema en la práctica de la mayoría de los casos? Es que muchas veces te dice la autoridad, oye, ¿sabes qué? Ya pasaron 6 meses de lo ocurrido. Ya no procede todo esto que tú presentas y dices, ah, caray. No, caduca. Pues, ¿qué pasó? No, y menos porque estamos hablando de un contexto de derechos humanos. Claro. ¿Qué pasó con todo esto que está constituido en la Constitución, que es ley suprema, ¿no? Más allá de las leyes específicas o del Código Penal local, ¿no? O de la Claro. Constitución del Estado de Jalisco. O sea, hay que enfatizar en la jerarquía de las normas. Digo, a veces es muy específico esto y muy para abogados, pero desde ahí el ciudadano comprende y dice, no, pues es que la autoridad está procediendo de una forma poco profesional o nada profesional. Y yo creo que esos son los desafíos a vencer dentro de este contexto de una actualización del sistema de justicia. Porque, ¿qué pasa? De todas maneras, aunque las figuras estén consideradas en la ley, se quedan en el papel. Pues deben de ponerse en la práctica, y eso le corresponde a las personas que están como ministerios públicos, entre muchos otros que se desarrollan en la Fiscalía. Fui víctima de un delito de venganza, alguien que yo alguna vez confié y le mandé alguna imagen privada, y de pronto resulta que nos enemistamos y esta persona la comparte y anda circulando por ahí en varios grupos de WhatsApp. Me dirijo directamente a la Fiscalía a denunciar este ilícito. Sí, por supuesto. Y a ver, aquí que quede muy claro, el hecho de decir, ya lo borré de redes sociales, no pasa nada, tan amigos como siempre. No, eso no me borra el daño que se me hizo. No te borra el daño. Y por supuesto, cuando esto trasciende al hecho de decir, pues perdí mi trabajo, una persona se tuvo que ir de escuela o se tuvo que ir del municipio donde radicaba porque la violencia era increíble, ¿no? Claro. Hay que recordar que pueblo pequeño, infierno grande. Así Entonces, a veces se dice muy fácil estas cosas, pero son más cercanas y más reales de lo que tú te puedas imaginar. Municipios como Ameca han sido reportados en muchos de estos casos, en donde hay rupturas de parejas y de repente pues existe este chantaje, esta amenaza, y la víctima a veces no sabe qué hacer. Y lo peor es que el sistema vuelva a la víctima victimario y al victimario víctima. Hay un caso bastante popular, bastante sonado, Rodolfo, y a mí me gustaría que nos lo platicaras, que el caso de un exfutbolista que también el video nos llegó, yo creo que a los celulares de todos los mexicanos y más allá. ¿Qué pasa? Nos pregunta el teléfono con terminación 61, muchas gracias. ¿Qué pasa si alguien publica un video como lo que le pasó al exfutbolista Sague? Todos recordamos ese caso. ¿Qué pasa si alguien al que yo no le di permiso de pronto publicó algo que yo le compartí en lo privado y que después pues todo el mundo me vio? No, bueno, a ver, es muy, muy complicado el asunto porque aquí nos metemos a decir, bueno, es que tú eras persona... hay un argumento totalmente incongruente, ¿no? Es decir, bueno, es que es persona pública, hay ciertas cosas que no teníamos considerado como audiencia y se filtró, ¿no? Pero no es como esa excluyente decir, pues es que se filtró, ¿no? Es decir, ¿quién fue? Y detectar a través de la policía cibernética las IPs de donde se da el autor intelectual de eso, ¿no? Es decir, no, es que lo hice sin querer, ¿no? Pero de todas maneras pagos y el daño de pagos y perjuicios, ¿no? Claro. Además de reconocer el hecho de que la pena económica no va a ser nada ligera y todo por una pequeña imprudencia, ¿no? O si se comprueba el dolo, pues incluso la cárcel. Casi siempre es dolo, ¿no, Rodolfo? Sí, lamentablemente Cuando se dan este intercambio de imágenes privadas, es dolo y no se puede tomar a la ligera porque estamos hablando, y tú lo decías, de impactos en la vida emocional de las personas que muchas veces, en el mejor de los casos, pues se me olvida, voy a terapia y me relajo, pero en otras situaciones se tienen que mudar de estado incluso, o gente que no puede con el trauma y con tantos ataques que recibe a raíz de esa publicación que terminan quitándose la vida.
No, a ver, la estadística nos dice que, bueno, específicamente de Guardia Nacional, cómo a través de este proceso de encierro, de aislamiento social, se incrementó, por ejemplo, el delito de pornografía infantil en un 73%. Altísimo O sea, incremento. altísimo, robo de identidad, altísimo. A ver, yo pienso que parte de la estrategia de prevención, aparte de la seguridad informática, que es importantísima, es el hecho de reconocer qué es verdadero y qué es falso, porque ahí también recae el poder de decir, bueno, esta noticia que aparentemente pudo quedar en un like o dos, y que después de su eliminación no trascendió, a decir, bueno, esta fotografía se difundió de forma masiva, causó mucho daño y hay daño a la imagen, a la honra, a la fama de una persona que se puede llevar bajo el procedimiento administrativo, civil de nuestro estado de Jalisco. Y dices, bueno, pues es que realmente, ¿por qué las cosas se dieron de esta manera? Si verdaderamente tenías que fijarte en reconocer que una noticia que es de origen violento, de dañino, son cosas que no deberías de compartir para hacerlas más grandes, más bien de reportarlas inmediatamente en la red social y decir, Facebook, elimina esto, es falso, ¿no? Pero caemos en las fake news y creemos que todo lo que vemos, porque nos pasó a nosotros probablemente y nos sentimos identificados, es cierto, y lo magnificamos, Elia. Así es. Hay que ser muy cuidadosos con lo que uno anda compartiendo o dando like, porque no sabemos si a la persona aludida le estamos destrozando la vida. Hay personajes famosos que a lo mejor los entrevistó algún medio de comunicación y se aventaron alguna respuesta chistosa y vemos los rostros de estas personas en cualquier tipo de stickers de los celulares. Y esto también, en el momento en el que yo me sienta que esto está limitando mi desarrollo personal, lo puedo denunciar, así haya sido hace 5 meses. Sí, por supuesto. Fíjate que tocas un punto interesantísimo. Desde los stickers, los GIFs, tantas formas de poder manipular la imagen de una persona. Y cuando esta persona diga, bueno, pues lo que me pareció chistoso, no pasa nada, a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y voy a hacer la medida correspondiente con mi propio equipo de ciberseguridad. Ojo, esto ha pasado en otras partes del mundo, como en Inglaterra, donde los artistas tienen las propias bandas de rock tienen sus equipos de ciberseguridad, claro. Buscan a las personas responsables y los dejan inhabilitados en sus sistemas, que no es lo más idóneo, porque estarías hablando de una ley del talión, ¿no? Hacerse justicia por su propia mano, pero bueno. Rodolfo, antes de que se nos acabe el tiempo y una respuesta muy rápida, te lo voy a agradecer. Nos pregunta también un televidente, ¿esta ley también se hace efectiva para las cámaras de vigilancia o de seguridad que luego hay por toda la ciudad y no sabemos qué están haciendo? La pregunta es un sí. Siempre cuando hay una empresa de seguridad privada tiene que pedir la autorización a través de escrito firmado. ¿Y las cámaras públicas, las de los gobiernos de los C5? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, muy interesante. Y la realidad es que sí, ahí procedería la Ley Federal de Protección de Datos Personales a sujetos obligados. ¿Por qué? Porque dices, a ver, ¿hasta qué punto tú tienes el derecho de utilizar estas imágenes y esto para consulta meramente particular y solamente particular para un ente gubernamental? Hasta ahí quedan las cosas. De acuerdo. Rodolfo Guerrero, te agradezco muchísimo que hayas regresado aquí con nosotros en directo y también que hayas venido a platicarnos de un tema tan relevante como la Ley Olimpia. Alguien anda por ahí pasándose de listo, compartiendo su privacidad. Ya hay una ley para sancionar a todas estas personas porque la vida privada es eso y no se tiene que tocar por nadie alterno. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a la audiencia que nos aportó sus preguntas y le agradezco también que se quede con nosotros. La pausa es muy breve. Regresamos con En Directo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos varios mensajes que nos envía amablemente al 33 22 42 06 90 en nuestro WhatsApp y también llamadas a la antigüita atendidas por mi compañera la siempre sonriente Natalia Hermosillo. Muchas gracias también a Rodolfo Guerrero, el abogado cibernético que hoy nos compartió este tema de la mayor importancia. Cuando usted escuche, querida madre de familia, la frase, o padre de familia, por supuesto, la frase rol en el pack, significa que están solicitando imágenes íntimas.
a una persona. Así que a veces como padres de familia no conocemos la terminología de las nuevas tecnologías y de la chaviza, como diría mi abuelito. Así que hay que estar muy atentos con todo eso, porque no digo que no se comparta, eso ya es de cada quien, pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay quienes rompen ese círculo de confianza. Entonces, la verdad que en este tipo de asuntos, quien está incurriendo en una falla, quien está incurriendo en el delito y por supuesto, pues quien se está pasando de, como dicen los chavos, pues de lanza, pues es aquel que rompe el círculo de confianza. Porque luego muchos hacen juicios morales de que no, que alguien decente no envía imágenes. Eso ya se oye muy, muy moralino. Claro que no se trata de eso, más bien es de que no se debe de romper el círculo de confianza y quien lo rompa, la ley ya lo va a castigar, afortunadamente gracias a esta ley Olimpia. Ahora